El bibliográfico del día de la fecha tiene como título la evolución del trasplante renal a largo plazo en pacientes con valva diurética posterior, evaluando los factores pronósticos relacionados con el manejo de la disfunción vesical, y va a estar a cargo y coordinado por el doctor de Bayola. Como presentadores van a estar la doctora Virginia Tushbaum, que es becaria de tercer año de urología en el Hospital Italiano, la doctora Cristal de Lorenzi, becaria de segundo año, el doctor Diego Gallegos, becario de primero, y quien les habla, Sabrina Pintos, residente de segundo año del hospital. Para inicio, entonces, vamos a utilizar un caso clínico disparador. Y en este caso se va a tratar de un paciente que tuvo un diagnóstico prenatal de valva diurética posterior, no se determinó, 37 semanas, y posterior a eso, a los 15 días de vida, se decidió realizar la resección de las valvas diurétricas. El paciente evoluciona durante los primeros 2 años de vida con infecciones urinarias a repetición y dilatación piel-ureteral, que en las ecografías de control que se realizaron nunca tuvo alguna mejoría, por lo que se decide realizar pilostomías bilaterales, obteniendo no tan solo una mejora de la dilatación piel-ureteral bilateral que presentaba, sino también en la función renal, que como pueden ver, previo a las pilostomías manejaba unas creatininas de 2,2, y posterior a esto empezó a blanquearlas, llegando a tener creatininas de 1,6. El paciente evoluciona en los años siguientes con infecciones urinarias a repetición de igual manera, aunque en las ecografías, como le había mencionado, la dilatación tanto del riñón derecho como del riñón izquierdo había mejorado notablemente. El paciente tenía un riñón izquierdo de 68 milímetros, que ya no mostraba dilataciones, y el derecho era bastante hipertrófico, tenía un tamaño de 32 milímetros, pero tampoco mostraba dilatación. En ese momento se encontraba con un buen ritmo diurético de 3.000 mililitros diarios más o menos, todo aportado por el riñón derecho, el riñón izquierdo. El riñón derecho estaba casi desfuncionalizado. De esta manera, en el 2011, y ya con un paciente de 7 años, se decide realizar una citovideurodinamia, en donde se evalúa la anatomía vesical y la función, teniendo una presión de fin de llenado bastante alta, de 55 centímetros de agua, con una capacidad vesical de 40 centímetros cúbicos, muy por debajo del valor normal esperado para este año. Y además mostraba un reflujo vesicureteral bilateral, sobre todo del lado derecho, que recordemos era el riñón que no funcionaba. Entonces se plantea realizar un trasplante renal en el paciente previa nefrectomía, que es llevado a cabo en el año 2011. Durante ese tiempo de la citovidrodinamia previa hasta el 2011, el paciente se mantenía siempre en quimioprofilaxis, porque recordemos que tenía bastante tendencia a infecciones urinarias. En el 2011 entonces se realiza el trasplante renal de donante cadavérico, y además se realiza una nefrectomía derecha y una ampliación con el uréter derecho. Como complicaciones posteriores al trasplante, el paciente presentó una infección urinaria por pseudomonas al mes de realizado. En el 2012 se realiza una nefrectomía izquierda, que era el otro riñón que le quedaba al paciente, y recordemos que también era refluyente, y se decide por persistencia de las infecciones urinarias a repetición, porque no se vio una buena adaptación de la vejiga aún después de la ampliación, realizar una nueva ampliación vesical, pero con colon. Además se realiza el reimplante del uréter y un ostomo urinario con ureter izquierdo para la cateterización del paciente, que iba a ser mucho más simple. Del 2012 al 2017 el paciente se mantiene con cateterismo intermitente, oxibutínea y antibióticos como profilaxis. En el 2017 se decide realizar una nueva citovidrodinamia, donde se observa que la ampliación no mostró ninguna particularidad y que la capacidad vesical había mejorado francamente. Recordemos que hemos partido de una vejiga de 40 mililitros, obteniendo una vejiga de 460 con una presión muy por debajo de la inicial, con 13 centímetros de agua, y realizaba cateterismo sacando 350 mililitros aproximadamente a 3 horas. En ese momento también se cierran las pielostomías. Entonces, en este gráfico podemos observar cómo la función renal del paciente también se vio favorecida con el trasplante renal. Recordemos que previa a las pielostomías manejaba valores muy por encima de su media. Posterior a esta, si bien había mejorado, solo recién después del trasplante obtuvo valores que, si bien estaban por arriba de la media, se encontraban en el límite inferior por fuera de lo normal.
lo cual mostraba una mejoría importante. En el 2021 entonces se le realiza una nueva citohidrodinamia para evaluar nuevamente esta vejiga. Tiene una presión de fin de llenado de 10 centímetros de agua con una capacidad vesical bastante mejorada de 500 mililitros, aunque obviamente la vejiga es una vejiga de bordes irregulares y de irregular acomodación. Entonces, actualmente tenemos un paciente que realiza cateterismo intermitente limpio cada 3 horas y se sonda durante la noche. En la ecografía de control tiene este riñón implantado con una dilatación pirocarizal de 36 milímetros, que después del cateterismo desciende a 30 milímetros. Recordemos que no tiene ninguno de los dos riñones nativos. Y está con antibióticos profilácticos, aunque a pesar de esto, en los últimos 6 meses ha mostrado algunos episodios de pielonefritis, solo uno de ellos con alteración de la función renal, los demás siempre manteniéndose por dentro de los valores que él maneja. Y en este momento con una creatinina de 1,4 y una uremia de 55. Bueno, buen día a todos. Para el artículo principal hemos escogido un artículo que fue, impreso y publicado en Frontiers in Pediatrics. Habla sobre la evolución del trasplante renal a largo plazo en pacientes con valva de uretra posterior. Habla de los factores pronósticos relacionados con el manejo de la disfunción vesical. El paper fue desarrollado en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid, España, en cooperación de los servicios de urología pediátrica y de los departamentos de nefrología pediátrica y el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Dentro de la introducción, habla de que las valvas de uretra posterior es una de las principales causas de enfermedad renal crónica terminal en niños. Según el autor, es la causa más frecuente de trasplante renal, con un 15.3%. Además, habla de que las válvulas de uretra posterior se asocian a una disfunción vesical que puede ir desde vejigas de alta presión y baja capacidad hasta vejigas de alta capacidad con insuficiencia miogénica, es decir, que no se contraen. A pesar de la disfunción vesical que se ha demostrado en la evolución del trasplante renal, el trasplante renal es comparable al trasplante renal de pacientes con patología no urológica. Y habla de que los resultados favorables se deben a un tratamiento adecuado de la disfunción vesical antes y después del trasplante renal. Pero no existe un consenso en lo que se considere el manejo óptimo de la vejiga o de la disfunción vesical. Dentro del objetivo de la publicación, este estudio, el objetivo del estudio fue determinar los factores pronósticos relacionados con el manejo de la disfunción vesical en trasplante renal a largo plazo e identificar las mejores estrategias para mejorar la supervivencia del injerto en pacientes con válvulas de uretra posterior. En los materiales y métodos, dentro de los materiales y métodos, habla de que primero se hizo una revisión retrospectiva del manejo de los pacientes que recibieron trasplante renal entre 1985 y el 2020, con diagnóstico de valva de uretra posterior. El diagnóstico de la disfunción vesical se realizó mediante un estudio urodinámico pretrasplante y post-trasplante. Todos los pacientes se realizaron una ecografía renal, un diario miccional y un urocultivo, si es que presentaban síntomas de infección urinaria. En los casos de dilatación ecográfica, alteración del diario miccional o infección urinaria, se realizaron post-trasplante un estudio urodinámico completo para valorar el estado de la función vesical. Las variables analizadas fueron las que se presentan ahí, pero las más importantes para los resultados del autor fueron el manejo de la disfunción vesical y el tratamiento quirúrgico asociado. Para el manejo de la disfunción vesical se utilizaron anticolinérgicos en pacientes con vejiga hiperactiva o en pacientes con una vejiga de bajo compliance. Se hizo cateterismo intermitente limpio en pacientes con falla miogénica, es decir, que se demostraba que tenían un residuo postmiccional mayor al 10%. Y se realizó mitrofanova en pacientes que requieran cateterismo intermitente limpio, en los que el cateterismo uretral era doloroso. Además, también se realizó ampliación vesical en vejigas de baja capacidad que no respondieron a anticolinérgicos o a inyección de toxina botulínica. Siguiente. Dentro de los resultados,
En total se hicieron o se encontraron 501 trasplantes renales en el rango descrito, es decir, de 1985 al 2020. 65 tenían diagnóstico de valvas de uretra posterior, 51 cumplían los criterios de inclusión para el análisis del estudio. Se realizó diagnóstico prenatal en 19 pacientes, de los cuales 2, es decir, el 4%, recibieron un tratamiento prenatal, que fue la ablación valvular fetoscópica. La edad media del diagnóstico fue de 30 meses, con un rango de 0 a 88 meses. Se identificó reflujo vesiculolateral en 39 niños, 62% era bilateral, 16% unilateral, y urétero hidronefrosis obstructiva en 18 niños, con el 21% tenía bilateral y el 13% unilateral. Se hizo ablación de valvas en 15 pacientes, pieloureterostomía en 33 y vesicostomía en 3 pacientes. 17 pacientes, es decir, el 33%, tenía una disfunción del tracto urinario inferior, de los cuales 11 se realizó, 11 tenían vejiga de bajo compliance, 4 tenían falla miogénica y 2 tenían vejiga hiperactiva. Dentro del tratamiento de la disfunción vesical, en 11 se realizaron ampliación vesical, en 14 se realizó cateterismo intermitente limpio, en 8 pacientes se realizó mitrófano y en 9 se inició anticolinérgicos. Y dentro de las combinaciones del tratamiento en pacientes, 2 se realizaron ampliación vesical con cateterismo intermitente limpio, en otros 2 se realizó ampliación vesical con cateterismo y anticolinérgicos, en 4 se realizó ampliación vesical con cateterismo y mitrófano, en 2 se realizó ampliación vesical con cateterismo, mitrófano y anticolinérgicos, y en 2 se realizó mitrófano, cateterismo, anticolinérgicos, y nada más. Y dentro de los otros tratamientos quirúrgicos, en 9 pacientes se hizo reimplante ureteral y en 5 se realizó tratamiento endoscópico de reflujo y en 39 se realizaron nefrectomías. Bueno, dentro de este total de 51 pacientes que incluyeron en el análisis, 34 de ellos realizaron diálisis pretrasplante, y dentro de estos 32 el trasplante fue con donante vivo cadavérico y el resto 19 con vivo relacionado. La edad media del trasplante fue a los 6 años, ponen la siguiente si querés. Y al hablar de las complicaciones post-trasplante que tuvieron, llevándose una de las complicaciones a la cabecera, las infecciones urinarias, cabe resaltar que ninguna de estas complicaciones, exceptuando la obstrucción ureteral, influyeron en el seguimiento y en la sobrevida de los injertos, tanto a mediano como a largo plazo. Siguiente. Bueno, la obstrucción ureteral y el tema de las pérdidas de injertos fueron 18, y la causa principal de estas pérdidas de injertos fue el rechazo crónico, y ninguna de estas causas, salvo la obstrucción ureteral, se pudo asociar a las complicaciones que tuvieron estos pacientes en el seguimiento. Como factores pronósticos positivos que se hallaron en la sobrevida de estos riñones a largo plazo fue el cateterismo limpio intermitente en aquellos pacientes que lo utilizaban como tratamiento, y los donantes vivos relacionados como injerto. Entonces, conociendo que el trasplante renal es la terapia de elección en todos los pacientes con falla renal, y sabiendo también ya el día de hoy que la sobrevida del injerto es comparable tanto en pacientes nefrópatas como urópatas, y dentro de los urópatas claramente la válvula de uretra posterior como el tema principal de este estudio, habla de que el tratamiento quirúrgico en estos pacientes sigue siendo controversial. Ponen el siguiente. Entonces hay muchas opiniones al respecto, distintos estudios con distintos resultados. En algunos habla de que el mejor resultado es el tratamiento conservador previo al tratamiento, si las ampliaciones tienen buenos resultados, y en algunos dice que es lo mismo tenerlo o no, y los resultados que pueden ser similares o no con o sin tratamiento con cateterismo. Poner el siguiente. De todas maneras, ellos sí documentan que tuvieron mejores resultados con pacientes que realizaron cateterismo intermitente limpio con o sin mitrófano, y esto se lo otorgan a
a que estos pacientes que tienen el mal funcionamiento vesical, y llevando el deterioro de la función renal como parte de la patología, tienen como, difieren, ponen la siguiente si querés, realizando este tratamiento con cateterismo limpio intermitente, difieren el inicio de la diálisis y la falla renal y a la falla renal. El cateterismo tiene un mejor comportamiento, no solamente a nivel clínico, sino también el mejor comportamiento en el patrón urodinamico posterior, y además mencionan al estudio de Ricard y Cole, que demostraron que el cateterismo a través del Mitrofanoff se asoció a este retraso, el deterioro de la función renal y el inicio de la diálisis, versus el cateterismo por uretra, y esto lo atribuyen a que estos pacientes tienen una uretra sensible. De todas maneras, todos aquellos pacientes que no realizaban cateterismo intermitente dentro de este estudio, la causa principal, como habíamos dicho anteriormente, fue el rechazo crónico del injerto. Poner la siguiente. Entonces, también analizaron los factores de confusiones, que estas variables se consideraron siempre como desfavorables, como la ampliación vesical, la utilización de anticolinérgicos y las infecciones recurrentes. No solamente es que lo pusieron como un factor de confusión, sino que todos los pacientes que tenían estas características fueron resultados favorables, y además tuvieron una mejor supervivencia del injerto a largo plazo. Bueno, con respecto a la discusión y a los 3 puntos más interesantes y finales, la supervivencia a largo plazo del injerto, ellos analizaron qué implicancia tenía tanto la ampliación vesical pre o post trasplante, la presencia de infecciones urinarias asociadas a procedimientos como la ampliación vesical, biostoma urinario y cateterismo intermitente limpio, y el tipo de injerto utilizado. En cuanto a la ampliación vesical, en este estudio no encontraron diferencias significativas entre realizar la reconstrucción del árbol urinario previo o post, que esto tenga algún impacto en la supervivencia del injerto a largo plazo. Ellos destacan muy bien que según los autores, digamos, y diferentes autores, la indicación histórica para realizar una reconstrucción del árbol urinario con cateterismo y ampliación vesical previa al trasplante se basa en la teoría de que la disfunción vesical podría dañar el injerto si no se realiza previamente, y además que al momento de la ampliación, si uno realiza el trasplante previamente, podría tener una lesión del pedículo vascular y técnicamente ser más difícil. Otros que están en contra o prefieren realizar la reconstrucción del árbol urinario posterior al trasplante, también plantean o argumentan que la vejiga de la válvula uretra posterior puede sufrir cambios y no comportarse de la misma manera. Por lo tanto, muchos pacientes no van a necesitar una ampliación vesical. En sí, en ellos no pudieron demostrar que tenga diferencias significativas realizarla previa o posterior al trasplante, si bien se asocia a mayor número de infecciones urinarias en ambos casos, y que en los últimos años, en su experiencia, los pacientes que requirieron una ampliación vesical por válvula uretra posterior fue disminuyendo, y ellos alegan que puede deberse a una mejoría en el diagnóstico prenatal y en el tratamiento precoz de estos pacientes, sobre todo en las vejigas de alto riesgo, con cateterismo intermitente limpio y anticolinérgicos. Con respecto a la infección urinaria, en su trabajo lo que ellos vieron es que realmente tuvieron mucho, si bien en los pacientes con válvula uretra posterior, comparando a los pacientes nefrópatas, tienen mayor presencia de infecciones urinarias recurrentes, en aquellos que requirieron alguna cirugía como ampliación vesical, ostoma urinario y cateterismo intermitente limpio, también aumentó el riesgo de infección urinaria. No vieron que haya una diferencia significativa y que esto haya comprometido también la supervivencia del injerto a largo plazo. Y lo último es que el tipo del injerto donante vivo relacionado con respecto a cadavérico, en su muestra sí hubo una diferencia significativa a favor del donante vivo relacionado, que tuvieron un 37% que llegaron sin diálisis previa, o sea que eso podría mejorar la supervivencia, además de mayor compatibilidad por
por los complejos de HLA, y el tiempo de isquemia fría, que esto, digamos, está también valorado en otros trabajos. Y como conclusiones, la siguiente. Como conclusiones, ellos remarcan muy bien que el tratamiento óptimo de la disfunción vesical, realizando cateterismo intermitente limpio con o sin un estomo urinario, podría resultar en la mejor supervivencia a largo plazo del injerto en estos pacientes con válvula uretra posterior, y que además en su muestra no se relacionaron con un peor resultado del trasplante renal, a pesar de estar asociados a mayor incidencia de infecciones urinarias. Dentro del checklist que hacemos habitualmente de los textos que realizamos, tenemos que mencionar que el título del texto es acorde al tema en estudio, fue publicado también en la plataforma validada. Si pensamos cuál es el objetivo, con nosotros diferentes opciones terapéuticas podrían marcarlo, pero también teniendo en cuenta que nos habla sobre el curso y el pronóstico de la patología asociado a estas diferentes terapéuticas que nosotros podemos ofrecer. En este caso no se incluyó un estudio doble ciego y aleatorizado, pero los resultados sí fueron significativos con una P menor a 0,05. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Muchas gracias a becarios y residentes por la presentación, que nos facilita, después de leer un artículo así, volver a rebobinar los conceptos y los datos que publicó la gente de La Paz. La válvula de uretra posterior siempre es algo que nos entusiasma, porque como vimos, nos toma y nos hace reflexionar y estudiar desde el diagnóstico y tratamiento fetal hasta el trasplante renal y el seguimiento a largo plazo, pasando por reconstrucciones, ostomías y demás. La verdad que me siento como el entrenador del Barça, porque tenemos en la platea a un equipo muy interesante, todos con mucha experiencia en esta patología, la mayoría con publicaciones indexadas, así que le vamos a dar 5 minutos a cada uno, ya que tenemos 35 minutos para nuestro Ateneo Bibliográfico que nos quedan, y yo pondría en orden que le demos la palabra al doctor Miguel Podestá, al doctor Luis Entañe, al doctor Subieta, al doctor Puideval. Inclusive tenemos en la platea, si está, Miguel Castelán, que fue el que hizo la editorial de este trabajo. Y si me olvidé de alguno es porque no quiero nombrar a alguien que por ahí después no está y le hago pasar un mal momento. Así que te diría que, Miguel, arranca nomás. Este grupo de Madrid tiene mucha experiencia, como todos sabemos, sobre todo la que hace los trasplantes renal ahí es Martínez Urrutia, a la cabeza. Ahora, yo te quiero hacer algunos comentarios solamente. El primero es que en las inclusiones de los pacientes, de estos 51, ellos decían que tenía que tener como mínimo 5 años de seguimiento. Y como bien señaló cuando se hizo la presentación, ellos ponen de 1985 a 2020 el lapso. Por lo tanto, ahí le faltan 5 años. O sea que eso es un detalle nomás, son comentarios. El otro punto que es importante, porque este grupo tiene preferencia por el tratamiento de las válvulas de uretra utilizando derivaciones supravesicales. Ellos utilizan muchísimo la técnica de Sober, es decir, pero en ese sentido, y es respetable lo que ellos obviamente utilizan, pero en mi experiencia, esta indicación tiene indicaciones puntuales, y ellos casi la hacen en un 64%, y solamente la ablación en un 30%, 29%. Y yo creo que eso tiene influencia luego en la evolución de la disfunción vesical, que es un tema que ellos ponen acá sobre la mesa. Porque obviamente la vejiga, como bien señalaron, queda por más que sea de Sober, que pasaría orina a la vejiga, fíjense ustedes que lo han comentado, que queda sin contenido vesical durante gran cantidad de tiempo, y eso actúa
a veces en forma adversa. El otro punto es que esta derivación también requiere más reimplantes vesicoureterales, como también figura en el trabajo, que puede a su vez generar problemas luego en la dinámica vesical. El otro punto que quiero comentar, y eso es que yo hubiese en mí, no solamente en base a clasificar si necesitaron ampliaciones o cateterismo, sino me hubiera gustado que hubiesen comparado la evolución en base a aquellos 15 pacientes que tuvieron ablación y fueron trasplantados, y los 33 que se les hizo la pieloureterostomía cutánea alta, a ver si en eso había alguna diferencia entre uno y otro, para poder saber si realmente esta controversia entre la ablación exclusivamente y versus la derivación supravesical es mejor o peor para el funcionamiento de la vejiga. Y por último, quiero hacer un comentario sobre que cuando uno habla de infecciones urinarias, yo creo que es muy importante que digan si son sintomáticas o no. Ellos lo mencionan solamente en una sola oportunidad, pero si yo hago cateterismo intermitente y tengo una ampliación vesical, seguramente voy a tener infecciones urinarias recurrentes. Si son asintomáticas, a mí por lo menos no se me mueve un pelo, y por lo general, aunque estén inmunosuprimidos, no afectan el funcionamiento del riñón. El otro punto, y ya termino, es que en este trabajo, fíjense que ellos, a raíz del tipo de derivación que utilizaron, tuvieron que hacer una enorme cantidad de nefrectomías, en relación a aquellos que por ahí uno simplemente hace una ablación vesical y conserva el riñón nativo. Nada más, pero de todas maneras es una gran experiencia, y bueno, hay que felicitarlos por ello y por haberla publicado. Gracias, Miguel, brillante como siempre nos tenés acostumbrados, y vamos juntando preguntitas para el editor del trabajo, que lo estamos empezando a poner un poco nervioso, pero qué bueno tener al editor más que al autor, porque es alguien que ya seguramente ha criticado el trabajo, tuvo esta visión como estamos teniendo nosotros ahora, y seguramente tiene algunas respuestas y otras no. El doctor Subieta, de Santiago de Chile, o de Bichuquén ya, porque se pasó los últimos 2 años, se pasó más en el lago flotando que en Santiago de Chile. Bueno, buenos días a todos, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación. Este es un tema que nos gusta mucho. Yo un poco revisé con algún nefrólogo ayer nuestra cifra, digamos, para hacer algunos comentarios comparativos. Nosotros en un periodo similar de año tenemos 270 trasplantes, de los cuales 220 fueron hechos desde el año 92 a la fecha en nuestro hospital, y los otros 50 habían sido en el hospital de adultos antes. Una primera cosa, si nosotros tomamos, tenemos en esto un 10% de valvas, son como 25 valvas. Si nosotros miramos en el tiempo estas valvas que llegaron al trasplante, la mayor cantidad está en la primera mitad de años hacia atrás, y en la segunda hay menos valvas. Eso me llama la atención, pienso que tiene que ver un poco con el mejor tratamiento y seguimiento que tenemos nuestras valvas, que hacen que lleguen menos al trasplante renal. La otra cosa que me llamó la atención en relación al trabajo es que en general los tratamientos quirúrgicos de estos pacientes, casi todos lo hemos hecho antes del trasplante. Los enfermos ampliados son casi todos. Ellos tienen 11 solamente ampliaciones de las 50 que hicieron antes del trasplante renal. El resto las han hecho después, los reflujos después, etc. Es una cosa que me llama la atención. Generalmente las cosas quirúrgicas fueron pre-trasplante. Lo otro, que entre las técnicas quirúrgicas de ampliación, sobre todo en los primeros, hay muchas ampliaciones con uréter, en ellos y en nosotros, en eso coincidimos. Y tenemos una publicación con justamente el Hospital Italiano sobre ampliaciones con uréter, y coincide que la gran mayoría eran en pacientes con valvas estas ampliaciones.
En relación a lo que ellos concluyen, ¿no es cierto?, que la sobrevida del injerto es similar a los no urópatas. Bueno, eso es así. Nosotros hace varios años atrás, cuando todavía habían grupos que no querían trasplantar en estos niños con problemas urológicos por miedo a la sobrevida del trasplante, rápidamente demostramos, llevamos recién como 20 ampliaciones en ese momento, que la sobrevida del injerto era similar. Curiosamente, el promedio que nosotros sacamos en Palva es el promedio de sobrevida es incluso un pelito mejor. Eso es curioso. Y otros hablan como factor pronóstico la realización la continuidad en la realización del cateterismo. Eso es cierto. Los nefrólogos a lo que más le tienen miedo es la época de adolescencia, en que los niños, muchos dejan un poco de lado su tratamiento, tanto de medicamentos, ¿no es cierto?, inmunosupresores, como los cateterismos. Y ese es la época en que hay que estar más encima de estos niños. Pachi, esos son los comentarios que quisiera hacer. Qué bueno compartir datos y compararlos un poquito con los del trabajo que se presentó, y qué bueno que estemos concentrando los comentarios de cada uno en no más de 5 minutos, y le estoy hablando a Morrucho Sentañe, su reloj, porque Morruchito, ya sabemos cómo somos todos, pero no nos queremos perder ni una partecita de tu experiencia con estos pacientes. Buenos días, Pachi, a todos. Un gusto estar acá con ustedes como siempre. Estoy de acuerdo con un nitrófano hecho a tiempo, salva muchos trasplantes. O sea, el procedimiento muchas veces es necesario realizarlo. En segundo lugar, el grupo de trasplantes que hace esto, hace derivaciones altas precozmente, y después hace agrandamientos vesicales con uréter. Eso implica que utilizan uréteres dilatados previamente. O sea, estamos hablando de un grupo de pacientes que es verdaderamente graves al nacer y con mal pronóstico final de insuficiencia renal. O sea, van a ir al trasplante muchos de ellos, a pesar de ser resecados precozmente después. Yo creo que estos chicos han sido resecados y después no sé si fueron cerrados o no las ureterostomías. Lo otro es la dificultad que existe en la ponderantes en cuanto a la capacidad de la vejiga, teniendo un reflujo de alto grado asociado, y la distensibilidad de la misma, porque la valoración urodinamia siempre en nuestros pacientes fue complejo. Yo inclino que hay una tendencia en este grupo a hacer trasplantes después de previamente a la ampliación. Yo creo que el mitrofraude hay que hacerlo antes. El trasplante tal vez. Bueno, muy bien, Morrucho, muchísimas gracias por tus conceptos tan redondeados y tan fijos como para que sobre todo la gente joven los vaya acantonando. Así que ahora le toca el turno al doctor Uideval. Tome el micrófono y cuéntenos un poquitito, a ver qué le pareció el trabajo y si tiene algo que agregar en lo personal de las primeras valvas que habrá vivido sin posibilidad de trasplante y sin endoscopia. Bueno, yo quería mencionar eso, ¿no? Estaba escuchando a todos y evidentemente soy demasiado viejo. Yo me remito a un libro que te regalé, que es un libro de la década del 50 de Inez Williams. Y para mí es el primer trabajo que veo que alguien nuclea casi 50 válvulas retroposterior y te muestra la historia natural de las vejigas de la válvula retroposterior. Y en ese trabajo habla que el 33% de las vejigas son vejigas que no funcionan. En el criterio y concepto de Inez de esa época, ni siquiera se hablaba todavía de cisto de estrografía miccional.
Lo cual tenemos en este trabajo la historia natural de los pacientes valvulados. Y yo creo que este trabajo, al limitarse y bien a la evolución del trasplante, no hace una diferenciación clásica, ni me compara las vejigas de estos pacientes que van a la insuficiencia renal con las vejigas que tienen válvulas y que no fueron a la insuficiencia renal. Quiere decir que de base partimos con pacientes distintos. Y me hubiese interesado saber, esto para Miguel, cuántos de estos pacientes que terminaron con insuficiencia renal por su vejiga valvulada, prenatal o postnatal, por su uropatía obstructiva, comparado con los que tuvieron vejigas más buenas, más sanas, y que no llegaron a esto. Y eso ya es una diferencia básica con respecto a la evolución del trasplante. Vimos estas mismas vejigas, y se menciona en el trabajo así realmente, que hay distintos tipos de vejigas, pero solamente para los trasplantados, no para los otros. Después, quería hacer mención a eso porque eso me da la pauta de la edad que tengo, porque vivo, siempre, insisto siempre en que uno tiene que saber la historia natural de las enfermedades para poder definir qué hago después. Y no cambiar lo que hago después me cambia lo que tengo que hacer antes. No, el trabajo es interesante en ese sentido porque es un up-to-date al problema. Y lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo siempre cuestiono ese afán de resecar las válvulas de recién nacido. Porque no sé si es bueno. Y hay pacientes que si no lo podemos definir bien, terminan mal. Este enfermo que mostramos como el caso es un paciente que 2 años de su vida estuvo orinando por el pito, a una edad que no importa mucho, y evidentemente en cierta medida estabilizó un poquito la función renal cuando se derivó en forma alta. Yo creo que en ese sentido a uno le gusta más patear la pelota afuera, porque tal vez viene una época en la cual era mucho más complejo el manejo de enfermo. Lo demás fue todo dicho por Miguel, por Ricardo y mismo por Morrucho, así que eso no cuestiono nada. Pero todos apuntan a un buen vaciamiento vesical, sin hipertensión. Y bueno, y eso hay que explicar. Muchas gracias, doctor. Vamos redondeando conceptos y sobre todo me gusta que la referencia sea siempre hacia el bibliográfico que estamos tratando y no hacia el tema, ¿no? Así que me parece que ahora te toca, Miguelito Alfredo, poner el pechito argentino. Buen día. Buen día a todos. ¿Qué parecen las críticas? Bueno, nos faltó Pedro acá, porque verdaderamente el que tendría que defender. Pero bueno, sí, yo Pedro, creo que... Pedro, te aclaro, se disculpó, lo hemos invitado. Sí. De la ESPO en este momento. Y sí, dijo, sí. Después de a las 40 calculó la doctora Sabrina que si te puedes liberar 5 minutos estaría bueno. Capaz que aparece. Está bien. Primero, el grupo, este es un trabajo que está basado más que todo en lo que es el grupo de trasplante, porque lo interesante sería, si uno agarra al opuesto que sería todo el grupo de válvula y ver si los porcentajes de estos, fíjate, estamos hablando de un grupo que terminó en trasplante, o sea, un grupo que hipotéticamente empezó muy mal, me imagino. Y en este grupo hay veces, y también es un periodo muy largo, porque capaz, así como decía Miguel, también se hubiese sido interesante si la hubiesen subdividido también entre el 85 al 95 y de ahí en adelante, capaz que en uno sea más derivaciones que en otro no sé. Pero creo que en general es un grupo que uno ya intenta desde muy temprano preservar la vejiga o intentar no dañar o intentar el daño sea mínimo en la vejiga, con lo cual hay veces la idea de hacer una resección de válvula en un paciente que tiene una función muy mala, que muchas veces la idea es que preserve la orina, o si va a hacer ureterostomía, en ocasiones pensar en hacer una y la otra. Estoy hablando de un grupo muy temprano, hacer una y hay muchos tienen reflujo y de alguna manera la ureterostomía funciona como una válvula. Pero o si uno va a hacer una derivación también es un dato importante qué tiempo la hace y cuánto la deja. Entonces también si uno la hace y enseguida lo cierra todo también, porque hay ocasiones en que uno no tiene el equipo para hacerlo por lo que sea. Pero creo que la base de hoy es, número uno, pensar en el tratamiento de la vejiga porque el futuro básicamente de estos chicos muchas veces ya nacen con una displasia renal que lo lleva a un trasplante, que hagamos cualquiera de los tratamientos que hagamos. Puede ser que un poquito antes, puede ser que no, pero básicamente hay riñones que uno ya de entrada son
muy ecogénico, no tiene nadie, y uno básicamente lo que va a hacer es basar su tratamiento en preservar la vejiga. Después hay muchos temas que son súper lindos para charlar y ver qué hacer. El tema del Mitrofanov también, lo más temprano posible, y da la posibilidad también más cómodo de hacer el cateterismo durante toda la noche, o dejar el catéter en la noche, y eso en estos pacientes que son poliúricos muchas veces es más fácil que lo hagan. El catéter de la noche es un básico generalmente cuando uno hace un Mitrofanov, y en un paciente de estos, previo, es muy importante, y eso creo que le da un golpecito más. Después, a veces pasa que uno tiene, cuando las nefrectomías, es difícil cuando uno tiene un riñón no funcionante y reflujo, y uno dice, y por ejemplo hace infección, entonces tiene que hacer algo, pero uno hace nefrectomía y la ampliación con uréter, o uno hace nefrectomía y en ocasiones uno ya sabiendo un poco más, la verdad que ampliación vesical en pacientes de válvula tenemos muy poco y cada vez menos, porque últimamente, sabiendo la historia natural, que son pacientes que arrancan hiperactivos y terminan con una falla miogénica, muchos de estos hay que darle un tiempo porque van a pasar para el otro lado. Entonces, es raro, te diría, que tengamos ampliación vesical en este grupo. Este es un grupo que por ahí más de cateterismo y poner el catéter a la noche y esperarlo, porque tiene una historia natural de pasar por estos periodos. Hay millones de cositas que son discutibles, desde oxibutinina temprano a cirugías del cuello, que alguna gente que está promoviendo hacer aparte de la resección de válvula, también resectar un poco el cuello o hacer una incisión. Pero básicamente el trabajo, creo que lo que apunta es al grupo de trasplante, y por eso es que está centrado en este grupo específico, y el tratamiento de que seguirlo de siempre tiene buen pronóstico porque son un grupo que sigue la disfunción misional y basado en el cateterismo, básicamente, con algunas cositas más y menos. Bueno, qué suerte. Lo vamos a programar así. Le vamos a dar la palabra a Marisa, que es nefróloga y que sigue todos nuestros pacientes, fundamentalmente que entran en diálisis peritoneal continua ambulatoria. Y después, si ella quiere hacer algún comentario, yo voy a hacer otro, y tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Marisa, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. Sí, estoy acá. Bueno, en nuestro servicio de diálisis peritoneal trabajamos con bastantes bebés, con bastantes niños que tienen ostomas urinarios. La verdad que la experiencia es buena. En general tenemos un muy buen equipo de cirujanos, de urólogos. Nos ha ayudado bastante, digamos, la colocación de la cánula, que siempre la hacemos bastante alta para tener el abdomen seco y evitar complicaciones. En general, digamos, hablando con la familia, enseñando a manejarles bien el tema de los ostomas, de los cuidados del orificio, nos ha ido bien. Sí hemos tenido en algún paciente problema con el tema de las infecciones urinarias, pero también hemos tenido pacientes urópatas poliúricos, que es un poco complicado el tema del manejo del pañal, porque al ser poliúricos mojan bastante el orificio de ingreso de la cánula, digamos, y esa es una complicación con la diálisis peritoneal, ¿no? Tener húmeda el orificio de ingreso de la cánula. Bueno, yo quería, para completar un poquito el cuadro, sobre todo o casi exclusivamente para la gente joven, que no nos... Un iono que parece, ¿no? Para completar el cuadro de pacientes y dirigido a la gente joven, este bibliográfico trató en esta revisión de pacientes con determinadas características y con insuficiencia renal crónica terminal. Sepan que existen distintos grupos de pacientes que están
entre el que se diagnostica en forma tardía y no llega con ningún problema de la función renal y tiene puesta una valva y orinó mal durante muchos años, y el que lactante, que pasó inadvertido, que tampoco hizo insuficiencia renal, por lo menos de lactante, quizá cuando empiece a crecer muestra algo que sufrió en la etapa fetal. Y esto el año pasado, por ejemplo, tuvimos 5 de estos pacientes, ¿sí?, en los cuales uno solo está dentro de los 6 meses o primeros 4 meses de vida, y el resto son todos mayores de 5 años. Ninguno tuvo insuficiencia renal, a todos le resecamos la valva, e inclusive a uno que seguía con dificultades miccionales hubo que hacer una sección del cuello. Nada más para que la gente joven sepa que pacientes con valvas no es igual a insuficiencia renal crónica terminal. Es para complementar un poquito el cuadrito. Cosia, no te había leído que estabas ahí, pero si estás ahí tenés el micrófono todo para vos para que hagas cualquier comentario. No, capaz que se filtró la... Buenos días, buenos días. La verdad que un gusto estar acá con tanta gente, muchos de los cuales formaron parte de mi formación en el Hospital Italiano, obviamente, y en el Hospital de Niños, como el doctor Podestá, ahí cuando empecé la residencia de pediatría hace miles de años. Pero bueno, nada, un par de comentarios por ahí con respecto específicamente a los que llegan al trasplante. Con respecto a las infecciones urinarias, me parece que es importante resaltar, como dijo el doctor Podestá, qué tipo de infección urinaria tiene. Habitualmente lo que uno ve es que las infecciones urinarias que hacen estos pacientes movilizan en el momento agudo la creatinina, después del trasplante estoy hablando, ¿no? Con lo cual tienen algún tipo de repercusión en la función renal y por lo tanto asumimos que son infecciones urinarias altas o pielonefritis. Pero la realidad es que, como se menciona en el trabajo, y como menciona también el grupo del Garrahan, que hace un poquito tiempo publicó un trabajo en Pediatric Transplantation con un grupo muy importante de estos pacientes, la verdad es que no determinan mala progresión a largo plazo de la función renal comparado con lo que pasa con el rechazo clónico o la falta de adherencia en los pacientes adolescentes. O sea que no es un determinante importante de la pérdida de función a largo plazo, pero sí en el momento agudo, por ahí determina que el paciente aumente la creatinina, caiga el filtrado, pero en general eso se recupera. Por otro lado, algunas diferencias que menciona el trabajo con respecto a el donante vivo relacionado y el donante fallecido. Obviamente que todos sabemos que a largo plazo a los donantes vivos relacionados en general el pronóstico es mejor en todo tipo de patología, no solo en los pacientes urópatas o con válvula de uretra posterior, pero también hay que tener en cuenta que este tipo de donante, digamos, es muy bueno si uno logra tener un paciente, como decía el doctor de Badiola, diagnosticado incluso prenatal, con una estrategia, que uno a lo mejor hasta pudo hacer un trasplante preemptivo y llegar al trasplante sin diálisis previa, con un donante vivo relacionado. Bueno, eso hay un grupo de pacientes que les va muy bien, sobre todo también porque no tienen las otras comorbilidades que tienen estos pacientes, que tienen que ver con alteraciones de riesgo cardiovascular, etc. O sea, tienen una sobrevida en general, más allá de lo renal, mucho mejor. Pero está el grupo de pacientes chiquitos, de bajo peso, que como decía Maritza, son los que a veces tenemos que lidiar en diálisis peritoneal hasta llegar al trasplante, y esos pacientes a veces, cuando uno hace un trasplante con donante vivo relacionado, es más complicado porque hay una diferencia muy importante entre el tamaño del riñón y el tamaño del paciente, y por otro lado se complican con las infecciones virales que a veces los donantes vivos relacionados traen, y entonces en esos pacientes a veces si uno consigue un donante fallecido pediátrico, les va mejor o les va bien a largo plazo, y además uno sabe que estos pacientes a lo largo de su vida van a necesitar un nuevo trasplante probablemente, entonces el segundo trasplante uno puede usar el donante vivo, es una estrategia también. Simplemente esos comentarios y bueno, nada, y el desafío de cuándo hacer la reconstrucción de la vía urinaria, si hacerlo pre-trasplante o post-trasplante. Bueno, el doctor de Badiola de esto sabe un montón, y si está el doctor Moldes por ahí también. Hemos cambiado, digamos, la historia, porque antes
uno siempre trataba de que el paciente terminara toda su reconstrucción de la vía urinaria antes del trasplante, y en realidad, si uno lo puede lograr, es el ideal, pero en realidad sabemos que estos chicos chiquitos a veces es importante sacarlos de diálisis lo antes posible. Hemos reconstruido la vía urinaria en muchos de ellos después del trasplante, como se muestra en este trabajo, y la realidad es que la evolución ha sido muy buena también. Bueno, fantástico, muchísimas gracias, Paula. Qué complemento interesante la de las dos nefrólogas. Y bueno, nos quedan exactamente 5 minutos, que a mí me encantaría, con este tiempo que nos vemos tan poco entre los viejos amigos, quedarnos charlando de otra cosa. Pero nos obligan a que los más expertos respondan las preguntas, ojalá de los más jóvenes, que a la edad que tienen los que están escuchando, yo tenía la cabeza llena de preguntas. Así que anímense, los jóvenes, y a preguntar a estos libros mentales que tenemos en la pantalla. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No, doctor, en el chat no. Sebastián, ¿preguntaste algo vos acá en el chat? No, era un comentario a partir de lo que dijeron los doctores previamente. Básicamente que no hay mucha diferencia en la experiencia nuestra en el Hospital de Niños de La Plata con respecto al tema de las infecciones urinarias. Sí me llama la atención la edad de los trasplantes, teniendo en cuenta que tenían tratamientos previos, pero bueno, eso supongo que tiene que ver con lo que hablaron del tema de reconstruir o no previamente el árbol urinario al trasplante. Entonces probablemente los trasplantes sean más temprano en el grupo de España, porque los reconstruyen después del trasplante. Supongo yo que debe ser por eso. En el grupo, yo justo iba a hacer una pregunta, Pachi, si está bien, o un comentario, a ver si la experiencia. En el grupo que ustedes tienen, los que tienen ampliación con uréter, cuando uno hace ampliación vesical con Nilio, siempre 100% hace cateterismo. En este grupo específico de uréter, en la experiencia, ¿es un grupo que necesita cateterismo sí o sí, o este grupo es un grupo que puede permanecer con una micción espontánea? Porque esto es una duda que a veces uno tiene un uréter y está ahí, digo, hago una ampliación. No es uno que definitivamente necesita una ampliación, pero antes de hacer una nefrectomía, una nefroureterectomía, yo en ocasiones lo que he hecho, y he hecho un par de pacientes, es dejar el uréter, simplemente poner una sutura, realizar la nefrectomía, pero dejo el uréter ahí por las dudas, digo, por el futuro si lo necesito. Y siempre me da la duda si hago una ampliación y después interfiero en lo que es la micción del futuro de este paciente. Nosotros en general desde hace mucho tiempo, con Puidebar y Eduardo, en el programa previo al trasplante para reconstrucción, cuando por ejemplo teníamos uréter, ¿sí? Hacíamos la reconstrucción urinaria una semana antes, le poníamos al chico en diálisis, estaban en diálisis peritoneal, lo dializábamos una semana y a la semana siguiente hacía el trasplante después de reconstruir con uréter. Aprovechando el uréter, y dejábamos el uréter abandonado, hacíamos nefrectomía, dejábamos el uréter abandonado para vesical y usábamos el uréter. Con respecto a las micciones, tenemos, hablando siempre de valvas, ¿no? Tenemos pacientes que con ureterocitoplasta que tienen micciones sin cateterismo, pero no te puedo decir si fue lo mejor. Si esto es así. Miguel quería tener algún comentario. Sí, no, quería comentar, me gustaría comentar dos cosas. Primero, enfatizar el punto que comentó el doctor Puigdeval, en el cual él enfatiza y que lo dijo Hendren en una publicación en 1970, que las válvulas de uretra posterior, las vejigas asociadas a válvulas, es un rango de severidad. O sea que, obviamente, pero el motivo de la reunión de hoy, creo, es discutir el trabajo en especial. Y obviamente, estas válvulas que han ido asociadas a la insuficiencia renal, uno supone que han sido las peores, es decir, las más severas.
Un grupo seleccionado. Es importante que lo señaló Puigdeval tenerlo en cuenta, y que vos lo recalcaste, Pachi, de que válvulas de uretra posterior no es sinónimo, aunque en la literatura figura que un 25% al llegar a la adolescencia llegan realmente a la insuficiencia renal terminal. Ese es un punto. El otro punto es que, fíjense ustedes, en relación al uréter, que ellos preservan el uréter porque en muchas oportunidades lo utilizaron para hacer el Mitrofanov. Creo que la mayoría de los Mitrofanov de la serie de estos autores se hizo a expensas del uréter nativo, que lo preservaron. Eso es interesante, que es otro recurso más que uno tiene con el uréter muchas veces, además de la posibilidad, si es de gran diámetro, poder ampliarlo si es necesario. Y por último, para mí me parece importante que la decisión de si requiere o no cateterismo intermitente la sacás de acuerdo al residuo miccional, y el mejor estudio que te puede dar eso es hacer un estudio hidrodinámico para poder saber, por un lado, cuál es la fase de llenado, si hay alguna disfunción, y cuál es la disfunción, si existe o no, también en la parte evacuatoria de la vejiga. Yo le quería preguntar al que sea, a todos les quiero preguntar, ¿alguno tiene una reconstrucción urinaria en paciente de valvas de ampliación vesical y mitrófano en el mismo momento del trasplante? Sí, se le escuché a Moldes ayer. Se le escuché una vuelta a Moldes. Sí, Moldes, ¿estás por ahí? Nosotros tuvimos uno solo, que era una paciente que vino, pero no fue bueno. Ese paciente fue hace tiempo, estoy recordando, pero un paciente que se complicó, estuvo mucho tiempo, con lo cual nunca más lo volvimos a hacer. Es más, creo que está publicado ese caso. Pero es una cirugía demasiado... Fíjate que es una cirugía, lo hacen un paciente normal o bastante normal y tiene su posibilidad de complicación y asociada a un trasplante. Podés hacerlo, pero está sumando una complicación más a toda la cirugía. Pachi, yo quiero hacer una aclaración con respecto a lo de Miguel recién. Cuando yo mencioné el espectro de válvulas, no para estar en contra del trabajo, sino porque plantear la duda de que mucho de la patología de insuficiencia renal es por la válvula. Pero yo quiero un toque de atención de cuánto de insuficiencia renal está condicionada por un mal manejo de esa vejiga después, o por la cirugía que nosotros hacemos en esa vejiga después. Son factores que juegan para acelerar o demorar la presencia de la insuficiencia renal. Pero creo que hay que tener un toque de atención en la parte iatrogénica de esta vejiga. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Juan, ¿estás ahí? Sí, estoy acá entrando a quirófano, justo. Pero tengo un par de minutos para hacer algún comentario. Dale. No, la respuesta de lo que preguntaste recién de la ampliación y el ostoma, tenemos un paciente que le hicimos una ureterocistoplastia. Hay muy poca bibliografía que hablen de ampliaciones con segmentos intestinales al mismo tiempo del trasplante. Son bastante anecdóticas, así que está claro que eso aumentaría el riesgo de infecciones en el postoperatorio. Así que si hubiera alguna posibilidad de hacer una ampliación y un ostoma, sería con el ureter, ¿no? Respecto al trabajo, me parece que como dijo Puigdeval, es una buena historia de lo que le pasa a este tipo de pacientes y el manejo artesanal que requieren para llegar al mejor momento, al mejor resultado del trasplante, ¿no? Y como un comentario rápido, nosotros tenemos bastante experiencia en los últimos años en relación a reconstruir los pacientes post-trasplantes para poder valorar bien al paciente con una buena cantidad de orina. Y ese es un tema que no se menciona mucho en este trabajo, y es el manejo de los pacientes anúricos, ¿no? Necesarios, digamos, la orina como necesaria para ver qué tipo de derivación o qué tipo de resolución definitiva requieren estas vejigas. Sí, yo creo que la anuria y la poliuria en estos pacientes es un problema y hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, las ureterocistoplastias, que en general
no es que son las mejores ampliaciones que te brindan la mayor capacidad y siempre tienen que ser acompañadas o de anticolinérgicos o con un porcentaje de reampliaciones mayor que con cualquier otro segmento intestinal. Los dos temas en estos pacientes, ya con el trasplante, que son poliúricos, y empezamos con la sonda nocturna, o los pacientes anúricos o que tienen poca orina en su vejiga, es para reflexionar. Sin lugar a dudas, eso. Yo coincido contigo, y es peor, me parece, el anúrico que el poliúrico. Por eso que en este caso hicieron muchas nefrectomías, y los nefrólogos siempre te dicen que a pesar de que el riñón no tenga función suficiente para mantener, viste, una creatinina, urea o clearance, pero por lo menos el manejo del agua de ese paciente es mucho más fácil de si persisten esos riñones todavía por la producción de agua como tal cual vos dijiste. Bueno, para ser respetuosos de los que no se quieren perder nada y tienen que ir a trabajar a las 8 en punto, de más está decir el placer que fue despertarse con valvas de uretra posterior, transplantaciones y con los cráneos que tenemos en pantalla. Muchas gracias sobre todo a los que en lugar de ser las 7 de la mañana son las 5 como en Miami, y gracias a los que se demoraron en su actividad habitual para pasar este rato con nosotros. Espero el mensaje desde los presentadores y mío, que lo hayamos hecho lo mejor que nos salió y que lo hayan podido aprovechar. Y bueno, y nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y los felicito. Abrazo grande. Un abrazo, gracias. 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 Chao.